Un desajuste significativo está emergiendo en el mercado chino de la plata y comienza a llamar la atención por sus posibles efectos a escala global. La señal más visible de esta tensión es la creciente diferencia de precios entre la plata negociada en China y la cotizada en mercados occidentales. En determinados momentos, esa brecha ha alcanzado rangos de entre 10 y 20 dólares por onza, una divergencia inusualmente amplia para un metal que cotiza de forma internacional. Cuando dos grandes centros de mercado muestran precios persistentemente distintos para el mismo activo, no se trata de una simple anomalía temporal. Esa separación sugiere fricciones en el flujo físico del metal, diferencias en la disponibilidad inmediata o presiones específicas de demanda regional. En este caso, la brecha apunta a condiciones particulares dentro del sistema chino de negociación y almacenamiento de plata. La situación se vincula con nueva información sobre el nivel de existencias de plata en las bóvedas asociadas a las principales plataformas de negociación del país, incluyendo la Shanghai Gold Exchange y la Shanghai Futures Exchange. Los datos recientes indican una reducción acelerada de inventarios, lo que modifica la percepción de abundancia disponible dentro de ese ecosistema. Cuando las reservas visibles disminuyen, el precio local tiende a incorporar una prima por disponibilidad inmediata. Esta diferencia de precios entre Oriente y Occidente no solo refleja oferta y demanda, sino también la estructura de cada mercado. Donde el acceso físico es prioritario, las tensiones de inventario se traducen más rápidamente en primas. Donde predominan los instrumentos financieros derivados, los ajustes pueden tardar más en reflejar restricciones materiales. La brecha observada sugiere que el mercado chino está reaccionando antes o con mayor intensidad a la presión sobre el metal físico. El resultado es un escenario que deja de ser puramente local. Cuando uno de los mayores centros de demanda y negociación muestra señales de tensión de inventario y primas crecientes, el efecto potencial se extiende más allá de sus fronteras. La divergencia de precios funciona así como la primera señal visible de una posible dislocación más amplia en el mercado de la plata. Los datos de inventarios refuerzan la gravedad de la situación. Las bóvedas de plata del Shanghai Futures Exchange registraron un nivel de existencias de 349,9 toneladas el 6 de febrero de 2026, marcando un mínimo histórico. La caída no fue gradual a lo largo de muchos meses, sino lo suficientemente rápida como para destacar frente a los registros recientes y romper referencias previas. Un mínimo de este tipo cambia inmediatamente la lectura estructural del mercado local. Los inventarios en bóveda cumplen una función crítica. Representan el colchón disponible para respaldar entregas, cubrir contratos y estabilizar desequilibrios temporales entre compradores y vendedores. Cuando ese colchón se reduce a niveles récord, la capacidad de absorción del sistema también disminuye. Cada nueva orden de retiro o entrega tiene un impacto proporcionalmente mayor sobre el stock restante. Un descenso tan marcado en las reservas visibles también altera el comportamiento de los participantes. Los operadores que dependen de disponibilidad física inmediata comienzan a valorar el metal almacenado como un recurso más escaso. Esa percepción puede traducirse en primas más altas y en menor disposición a liberar inventario al mercado. La liquidez física, en consecuencia, se vuelve más sensible. La importancia de este mínimo histórico no reside solo en la cifra absoluta, sino en su ritmo de reducción frente al día previo, descrito como significativo. Movimientos diarios de esa magnitud en inventarios estratégicos no suelen pasar desapercibidos, porque indican salidas activas y no simples ajustes contables, señalan demanda efectiva que está retirando metal del sistema de almacenamiento. En un mercado de menor tamaño relativo como el de la plata, comparado con el oro, las variaciones de inventario tienen efectos amplificados. Menor base total implica que cada tonelada retirada pesa más en la ecuación de disponibilidad. Por eso, un mínimo histórico en bóvedas clave no es un dato aislado, sino una señal estructural que puede influir en precios, primas y comportamiento de cobertura en los mercados conectados. Las salidas físicas no solo han sido visibles en el nivel total de inventarios, sino también en la velocidad de las retiradas. Las extracciones de plata física en China, equivalentes a aproximadamente la mitad de las existencias registradas en la Shanghai Futures Exchange, se agotaron en menos de un mes. Un ritmo de drenaje de esta magnitud no se interpreta como actividad rutinaria, sino como señal de presión intensa sobre el metal disponible. Cuando volúmenes tan grandes abandonan las bóvedas en un periodo tan corto, el mercado empieza a cuestionar la profundidad real de la oferta accesible. No se trata únicamente de cuánto metal existe en teoría, sino de cuánto está efectivamente disponible para entrega. Esta diferencia entre existencia total y disponibilidad inmediata se vuelve crítica en momentos de tensión.
El patrón de retiradas aceleradas también ha abierto interrogantes sobre la transparencia de los reportes relacionados con metales preciosos en el sistema chino. La preocupación no se centra en la ausencia total de datos, sino en la posibilidad de que la información publicada sea selectiva en su alcance o en su ritmo de actualización. Cuando los inventarios caen con rapidez y la visibilidad es parcial, aumenta la incertidumbre entre participantes externos. La transparencia selectiva, en este contexto, significa que el mercado puede no estar observando el cuadro completo en tiempo real. Eso eleva la sensibilidad de los precios locales, porque los compradores tienden a pagar primas más altas cuando perciben que la información sobre oferta es incompleta o retrasada. La incertidumbre informativa actúa como multiplicador de tensión. Además, retiradas físicas de gran escala sugieren que ciertos participantes priorizan la posesión directa del metal por encima de la exposición financiera. Esa preferencia por la tenencia tangible reduce aún más el inventario circulante dentro de los sistemas de intercambio, estrechando el margen operativo de las plataformas de negociación. El efecto combinado de drenaje rápido e incertidumbre informativa configura un entorno donde la percepción de escasez gana fuerza. En mercados de metales, esa percepción puede ser tan influyente como la escasez misma, porque modifica el comportamiento de retención, la formación de primas y la disposición a vender. La plata, por la propia estructura de su mercado, presenta una volatilidad más pronunciada que otros metales preciosos de mayor capitalización. Al tener un tamaño de mercado menor que el del oro, los flujos de entrada y salida producen variaciones de precio más intensas, movimientos que en mercados más grandes generarían ajustes moderados. En la plata pueden traducirse en desplazamientos bruscos en plazos cortos. Esta característica amplifica el efecto de cualquier tensión de inventarios, diferencia regional de precios o cambio en posicionamiento. La combinación de menor profundidad de mercado y alta sensibilidad a órdenes concentradas crea un entorno donde las oscilaciones son parte estructural del comportamiento del precio, no una anomalía. Por ello, episodios de subidas y caídas rápidas no se interpretan necesariamente como cambios de tendencia de largo plazo. Dentro de este marco volátil, se plantea un escenario de cotización lateral para las próximas semanas, con un rango estimado entre 65 y 85 dólares por onza. Este tipo de proyección no describe ausencia de movimiento, sino fluctuación contenida dentro de límites definidos. Un rango así implica presión compradora y vendedora relativamente equilibradas en el corto plazo, aun cuando existan tensiones subyacentes en inventarios y demanda física. El comportamiento lateral también puede funcionar como fase de absorción. Durante estos periodos, el mercado procesa información nueva, como caídas de inventario, retiradas físicas aceleradas y brechas de precios regionales, sin necesariamente traducirla de inmediato en una ruptura direccional. Los rangos actúan como zonas de reajuste de posiciones y expectativas. En un activo volátil, la estabilidad relativa dentro de un rango no elimina el riesgo de rupturas posteriores. Más bien, indica que el mercado está evaluando fuerzas contrapuestas. Por un lado, tensión de suministro y demanda física. Por otro, ajustes técnicos y posicionamiento financiero. El resultado es un tramo de consolidación que puede preceder a movimientos más definidos cuando uno de los lados imponga dominio. Así, la previsión de oscilación entre 65 y 85 no contradice la existencia de tensiones estructurales. Describe, en cambio, la forma en que un mercado volátil puede digerir desequilibrios importantes sin resolverlos de inmediato en una sola dirección. Otro elemento crítico dentro de este escenario es la investigación en curso sobre la posición corta descubierta, atribuida a un multimillonario chino, vinculada a un volumen aproximado de 450 toneladas métricas de plata. Una posición de ese tamaño, especialmente si fue establecida sin cobertura física suficiente, introduce un riesgo estructural considerable en el mercado. No se trata de una operación menor, sino de una exposición capaz de influir en la dinámica de precios si debe ajustarse de forma forzada. Una venta corta descubierta implica vender metal que no se posee con la expectativa de recomprarlo más barato después. Cuando el volumen es extremadamente grande, la estrategia depende de que el precio no suba de forma sostenida. Si el mercado se mueve en contra, el operador debe cerrar la posición recomprando, lo que genera presión compradora adicional. En posiciones pequeñas, el efecto es limitado. En volúmenes masivos, el impacto puede ser desestabilizador. La investigación añade incertidumbre regulatoria y operativa. Si las autoridades determinan restricciones, congelamientos o cierres obligatorios de esa posición, el proceso de cobertura podría concentrarse en un periodo breve. Esa concentración de recompras puede trasladarse directamente al precio, elevándolo con rapidez debido al tamaño de la orden relativa al mercado disponible. El riesgo no es solo direccional, sino también de confianza.
La existencia de una posición corta descubierta de gran escala plantea preguntas sobre controles de riesgo, supervisión y límites de exposición. Cuando el mercado percibe que una operación individual puede alterar el equilibrio general, la sensibilidad aumenta y la volatilidad tiende a intensificarse. Si esas posiciones cortas son eliminadas, ya sea por acción regulatoria o por necesidad de cobertura, el efecto esperado es una reducción de presión bajista artificial y un posible impulso alcista abrupto. La salida de una fuerza vendedora concentrada cambia la estructura de oferta en el mercado financiero de la plata. Por tanto, esta investigación no es un detalle periférico. Representa un posible punto de inflexión técnico, la transición desde presión corta dominante hacia recompras obligadas, con capacidad de alterar precios de manera significativa en un mercado ya tensionado por inventarios bajos y demanda física activa. Existe también una diferencia estructural en la forma en que se participa en el mercado de la plata entre China y los mercados occidentales. En el entorno chino, la actividad de compra y venta se inclina con mayor fuerza hacia la plata física. Los participantes priorizan la posesión tangible del metal, utilizando los sistemas de intercambio y bóvedas como vías para obtener material real y retirarlo. Esta orientación da mayor peso a los flujos de entrega y a los movimientos de inventario. En contraste, en los mercados occidentales predomina la exposición mediante derivados financieros. Contratos de futuros, fondos cotizados y otros instrumentos sintéticos concentran gran parte del volumen negociado. En ese modelo, muchas operaciones se liquidan financieramente sin requerir movimiento físico de metal. El precio puede variar de forma intensa, aun cuando la transferencia material sea limitada. Esta diferencia de enfoque produce señales distintas. Cuando aumenta la actividad en derivados, el mensaje principal proviene del posicionamiento financiero. Cuando aumentan las retiradas físicas, la señal proviene de la demanda material directa. En el caso chino, el énfasis en lo físico convierte las salidas de bóveda y los premiums locales en indicadores especialmente relevantes de tensión de suministro. El contraste también afecta la velocidad con la que se reflejan los desequilibrios. En un sistema dominado por derivados, la presión puede redistribuirse entre contratos y vencimientos. En un sistema orientado a metal físico, la presión se concentra en la disponibilidad inmediata. Si el metal sale de las bóvedas, deja de estar accesible para nuevas entregas, y el ajuste se vuelve más directo. Por eso, el comportamiento del mercado chino funciona como un termómetro específico de demanda real. No describe solo intención de inversión, sino adquisición efectiva. Cuando ese termómetro muestra drenaje rápido de inventarios y primas elevadas, su lectura tiene implicaciones que van más allá de la región, porque sugiere consumo físico que no puede satisfacerse únicamente con instrumentos financieros. Esta divergencia entre físico y derivado ayuda a explicar por qué pueden aparecer brechas de precio entre regiones y por qué las tensiones de suministro pueden manifestarse primero, donde la entrega material es central en la operativa diaria. La intensidad de la demanda física observada en China no actúa como un fenómeno aislado, sino como una posible señal adelantada de tensión en el suministro a escala más amplia. Cuando un mercado de gran tamaño retira metal de forma acelerada y sostenida, el efecto no se limita a sus propias bóvedas. Reduce el volumen potencialmente disponible para redistribución internacional y estrecha el margen operativo del sistema global. El drenaje rápido de existencias visibles, combinado con primas locales elevadas, sugiere que la demanda no está siendo satisfecha con facilidad por los canales habituales. Cuando los canales tradicionales comienzan a mostrar fricción, el mercado interpreta que la oferta flexible es menor de lo esperado. Esa percepción cambia la conducta de compradores y tenedores, que tienden a retener metal en lugar de liberarlo. La retirada de volúmenes equivalentes a una gran parte de los inventarios registrados en un plazo corto refuerza la lectura de consumo real, no meramente especulativo. La compra con retiro físico implica intención de posesión, no solo exposición de precio. Cada onza retirada es una onza menos disponible para cumplir futuras entregas dentro del mismo sistema de intercambio. Desde una perspectiva de interconexión de mercados, la tensión física en un centro relevante puede trasladarse mediante arbitraje, flujos comerciales y ajustes de primas. Si el precio local sube por escasez y el metal debe importarse para equilibrar, otros centros ven disminuir su propia disponibilidad. Así, una presión regional puede transformarse en presión compartida. Por ello, la demanda física china funciona como indicador adelantado de posibles ajustes globales. No garantiza por sí sola una escasez mundial inmediata, pero sí eleva la probabilidad de fricción de suministro más amplia si el ritmo de retiradas continúa. En mercados de metales, estas señales tempranas suelen ser observadas con atención porque preceden a cambios de régimen en primas y disponibilidad. El cuadro resultante es el de un mercado donde la tensión no proviene únicamente del precio, sino del movimiento real del metal.
Y cuando el metal se mueve fuera de los sistemas de almacenamiento visibles, su ausencia pesa más que cualquier cifra teórica de oferta total. Dentro de este entorno de tensión de inventarios, diferencias regionales de precio y fuerte demanda física, surge una filosofía de acumulación que se centra en la posesión directa del metal más que en su valoración momentánea en moneda. Bajo este enfoque, la unidad de medida principal no es el dólar, sino la onza. La estabilidad se evalúa por la cantidad de metal retenido, no por la fluctuación diaria de la cotización. Quienes siguen esta línea consideran que la volatilidad de precio forma parte natural del mercado de la plata y no altera el valor esencial de la tenencia física. Las caídas bruscas y los repuntes rápidos se interpretan como ruido de mercado alrededor de un activo tangible cuya utilidad y escasez relativa permanecen. Desde esta perspectiva, vender por movimientos de corto plazo contradice el objetivo de acumulación sostenida. El principio operativo es simple. Una onza sigue siendo una onza independientemente de la cotización del día. La riqueza, bajo este criterio, se expresa en inventario físico propio y no en equivalentes monetarios temporales. Este marco mental reduce la sensibilidad a la volatilidad y favorece la retención durante periodos de tensión de mercado. En un contexto donde las bóvedas muestran mínimos históricos, las retiradas físicas se aceleran y existen investigaciones sobre grandes posiciones cortas. La preferencia por posesión directa adquiere mayor relevancia estratégica para este grupo de participantes. No se trata de especulación de corto plazo, sino de conservación de metal ante posibles dislocaciones de suministro y precio. Así se cierra el marco analítico. Un mercado con señales de presión física, divergencias regionales y volatilidad estructural, frente al cual la respuesta de los acumuladores consistentes es mantener las onzas en reserva. Con ello, el eje de decisión se desplaza del precio inmediato a la tenencia material, completando la lógica interna de acumulación dentro de un mercado tensionado.